pequeño coloquio, que si nos da todavía tiempo, la va a impartir el doctor Miguel Ángel Candanedo Ortega. Bueno, muchas gracias por venir hoy aquí. Él es doctor en Filosofía Pura, con especialización en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Bueno, tiene una amplia trayectoria y experiencia tanto docente como investigadora, con diversos cursos y cargos distintos que voy a obviar para que nos dé tiempo a escucharle en su ponencia, que se titula José Martí y el proceso de integración de los pueblos de nuestra América. Muchas gracias, cuando quiera. Me corresponde la honrosa tarea de servir de colofón a este encuentro martiano de esta tarde. Expresar los sentimientos de afecto y admiración, porque al igual que Martí, me he enamorado de Zaragoza y de la mujer zaragozana. Debo decir, y agradezco al amigo Nájera, que adelantó algunos señalamientos en torno a la temática que voy a tratar esta tarde. Hay un hilo conductor que parte de Miranda y de Bolívar y se extiende como un hito significativo a fines del XIX hasta José Martí, pasando por lo más ilustre, por lo más relevante del pensamiento latinoamericano, decimonónico. No hay pensador avanzado, progresista, liberal, radical, que no exprese esos sentimientos de unidad de los pueblos de nuestra América para enfrentar los avatares del colonialismo y el neocolonialismo. Y finalmente se avisora la presencia del naciente imperialismo norteamericano, que al decir de los tratadistas empieza a consolidarse una vez concluida la guerra civil norteamericana y se dan todas las condiciones para que, como diría Lenin, el capitalismo, en este caso el norteamericano, entre a la fase del imperialismo. Bien, Ricaurte Soler, pensador panameño, mi maestro, en una obra que se titula Idea y cuestión nacional latinoamericana, le hace un seguimiento al concepto de nuestra América y encuentra en los textos de Miranda ya la expresión nuestra América para diferenciar nuestra América de la que no es nuestra. Nuestra Hispanoamérica en principio, nuestra Latinoamérica posteriormente. Si bien en Miranda todavía no encontramos ampliamente conceptuada la concepción de la lucha por la unidad de los pueblos de nuestra América, y si bien, como dice el compañero Nájera, no se concibe lo mismo esa unidad a las puertas de las guerras de independencia de las décadas del 10, del 20, del siglo XIX, a la unidad por la que pugna Martí a fines del siglo XIX. Veamos un par de textos en la Carta de Jamaica, donde Bolívar ya señala con precisión algunos elementos que nos permitirán entender por qué incluso los panameños tenemos una estimación especial por los textos de Bolívar. Dice Bolívar: yo deseo más que otro alguno ver formar en América
la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Y sigue desarrollando Bolívar ese planteamiento. Aquí en la Carta de Jamaica, un texto realmente maravilloso. Y hago mención de esta otra parte de la Carta de Jamaica cuando dice: es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse, mas no es posible, conciencia clara del fenómeno que se estaba gestando, el nacimiento de los países de nuestra América, de los estados nacionales, mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres de semejantes dividen a la América. Presagiaba ya allí, en 1815, lo que va a ser el fin del proyecto de la Gran Colombia de Bolívar, que muere en tristísimas circunstancias, víctima del caciquismo y el gamonalismo, que imperará entre los dirigentes militares y políticos de los diversos países recién independizados. Y agrega: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras partes del mundo. Como saben ustedes, ese congreso se celebró en 1826 en Panamá, y la mano larga de los intereses norteamericanos e ingleses impidieron que fructificara el proyecto bolivariano en aquel momento. A partir de allí se extiende una línea que irá marcando y recogiendo a cada uno de los pensadores de nuestra América en ese proyecto de integración de nuestros países. En un texto martiano que no recuerdo en este momento con precisión, hace referencia al mayor pensador panameño del siglo XIX, Justo Arosemena, en referencia que hace a Cecilio Acosta, y allí habla de los esfuerzos de Arosemena para, en una coyuntura histórica, allá en 1862, 63, si no recuerdo mal, se hace un nuevo esfuerzo de integración y nuevamente las fuerzas externas, el poder de las potencias, el intento de Francia de establecerse, como en efecto se estableció a través del reinado de Maximiliano en tierras mexicanas, el intento de España de reconquistar parte del Perú, si no recuerdo mal. Y así, en esos años en que se hacían esos esfuerzos, al mismo tiempo hay un resurgir de políticas neocolonialistas europeas dirigidas hacia nuestra América.
en un contexto que mencionaba alguien el día de ayer, cuando hablaba de los procesos de conquista y colonización en el siglo XIX y principios del XX, en África, en Asia, por parte de las potencias europeas. De tal manera que a esas circunstancias, a esas situaciones, se refiere Martí cuando hace mención de Arosemena, múltiples menciones de Hostos y de Mariano Luperón, entre otros héroes de nuestra América, que apostaron cada uno de ellos sus esfuerzos, por una parte para llevar efectivamente la independencia a esos países todavía bajo el dominio colonial español, y por otra parte avisorando ese peligro que se cernía sobre toda nuestra América y al que aludía el compañero Nájera hace un momento en aquel texto finisecular de Martí, su carta de despedida a Manuel Mercado, donde dice con claridad que él lo ha llevado a los campos de guerra de Cuba, a luchar por la independencia con un propósito grande de impedir que los Estados Unidos se apoderaran de las Antillas y con esa fuerza más se volcaran con sus políticas colonialistas y neocolonialistas sobre todo nuestra América. Los señalamientos que estoy haciendo forman parte de un trabajo destinado a la cuarta conferencia sobre el equilibrio del mundo. Porque efectivamente, si algo debemos reconocer en este momento, que antes de Martí y después de Martí, la acción disociadora permanente de los Estados Unidos para evitar la real integración de los países de nuestra América, adecuado a las nuevas condiciones, como señalaba el compañero Nájera, y que vemos y se plasman hoy en la permanente agresión contra la revolución bolivariana de Venezuela, contra la revolución nicaragüense, frente a la cual podemos tener preocupaciones y cuestionamientos, pero que evidentemente de ninguna manera podemos quedarnos callados frente a las políticas de los Estados Unidos, frente a Nicaragua, más solapadas frente a Bolivia, por ejemplo, o su mano larga, extendida hasta el Brasil y Argentina. No hay país de nuestra América donde la lucha no sea permanente entre las fuerzas de los latinoamericanos que pugnamos por construir la unidad y la solidaridad de los pueblos de nuestra América, frente a las acechanzas permanentes del imperialismo, hoy en manos y dirigidas por una figura que genera todo tipo de preocupaciones y puede hacer que no nos lleve a una tercera conflagración mundial. Por todas estas razones, creo que existen elementos suficientes para entender la magnitud, la elevación del proyecto de Martí, que no es solo un proyecto político, económico y social, es un proyecto educativo, cultural, de solidaridad y de un profundo humanismo. Porque Martí fue una persona, fue un pensador extremadamente sensible frente a las realidades de nuestros pueblos y el derecho de los latinoamericanos a vivir en paz, en solidaridad, en real y efectiva democracia para construir con el esfuerzo de todos el porvenir de los hombres y mujeres de nuestra América.
Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Candanedo.